Imagina un país tan pequeño que mucha gente ni siquiera lo encuentra rápido en el mapa, pero que guarda uno de los secretos más sorprendentes del mundo moderno. No tiene ejército, ninguno, y sin embargo, es uno de los lugares más estables y pacíficos del planeta. Hoy te voy a contar la verdadera historia de Costa Rica, cómo pasó de ser una colonia pobre y olvidada a convertirse en un símbolo de paz, naturaleza y pura vida. Pero más allá de las playas, los bosques y los volcanes, hay un secreto que casi nadie te cuenta. Costa Rica no cambió su destino por suerte, sino por decisiones valientes que casi destruyen el país antes de salvarlo. Quédate conmigo hasta el final, porque cuando comprendas este secreto, nunca volverás a mirar a este pequeño país, ni las decisiones de tu propia vida, de la misma manera. Antes de comenzar, te pido algo muy rápido pero muy importante. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí contamos historias que te hacen ver el mundo con otros ojos. Y déjame un comentario escribiendo: quiero conocer más historias de países. Escribe exactamente esta frase: quiero conocer más historias de países. Cuando comentas así, YouTube entiende que este contenido es importante y nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar esta historia. 1. Un pequeño país entre dos océanos. Quiero que te imagines algo conmigo. Cierra los ojos un instante e imagina una pequeña franja de tierra, como un puente verde entre dos mundos. Por un lado, el mar Caribe, con sus aguas tranquilas y turquesas. Por el otro, el inmenso océano Pacífico, con sus fuertes olas, atardeceres anaranjados y playas de ensueño. Esa pequeña franja de tierra es Costa Rica, no es un país grande. De hecho, si miras un mapa del mundo, probablemente tengas que hacer bastante zoom para encontrarlo. No tiene un ejército poderoso, no tiene armas nucleares, no tiene uno de los PIB más grandes del planeta. Pero entonces llega el detalle que lo cambia todo. Es un país que ha tomado decisiones tan importantes que hoy el mundo entero lo mira como un ejemplo. Al entrar en Costa Rica, lo primero que llama la atención no son los edificios gigantes, sino la naturaleza. Montañas cubiertas de bosques, volcanes que parecen inactivos pero siguen vivos, ríos cristalinos que atraviesan el verde como cintas de cristal, y un aire húmedo y denso que a la vez rebosa de vida. Es como si todo el país fuera un gran jardín entre dos mares. Y en medio de todo esto, gente sencilla y sonriente que repite constantemente una expresión que seguramente ya has oído: pura vida. Pura vida no es solo una forma bonita de hablar, es casi un resumen del alma del país. Significa vivir con sencillez, valorar las pequeñas cosas, respirar hondo incluso cuando las cosas no van bien. Y esto cobra aún más sentido cuando descubres un secreto. Durante mucho tiempo, a casi nadie le importó Costa Rica. Durante la época colonial, se la consideraba una provincia pobre y remota, difícil de controlar. No tenía oro en abundancia como Perú, ni ciudades gigantescas como México. Para muchos era simplemente un territorio perdido entre la selva, las montañas y dos océanos. Pero es precisamente ahí donde esta historia empieza a ponerse interesante. Un país olvidado que poco a poco aprendió a utilizar esa falta de importancia en su beneficio para construir algo único. Hoy, cuando alguien ve una foto de Costa Rica, ve un paraíso turístico. Pero tras las playas y los bosques yace una historia llena de luchas, decisiones arriesgadas y profundos cambios. Nada de lo que es Costa Rica hoy cayó del cielo. Se construyó paso a paso. Y para comprender cómo este pequeño país entre dos océanos llegó a ser lo que es hoy, necesitamos remontarnos al pasado y conocer a quienes estaban allí antes de que todo esto comenzara. Los pueblos indígenas que vivieron en esta tierra mucho antes de que alguien la llamara Costa Rica. 2. Antes de los españoles, los pueblos originarios.
Antes de que alguien hablara de Costa Rica, antes de que existiera la bandera o la palabra república, esta tierra ya estaba llena de vida. Imagina por un momento este mismo territorio, pero sin carreteras, sem cidades, sem hotéis na praia. Solo selva, montaña, ríos y pequeños poblados de gente que conocía cada árbol, cada sendero y cada cambio del clima. Aquí vivían pueblos como los chorotegas, los huetares, los bribris y los cabecares. No eran grandes imperios como los aztecas o los incas, con enormes pirámides y ejércitos gigantescos, pero eso no significa que fueran atrasados. Al contrario, tenían su propia organización, su propia política, su propia economía y su propia forma de entender el mundo. Vivían entre las montañas y la selva, en casas de madera y paja, a menudo circulares para resistir mejor el viento y la lluvia. No había supermercados ni centros comerciales, pero sí algo mucho más valioso, profundo conocimiento de la naturaleza. Sabían cuándo plantar y cuándo cosechar, qué planta curaba una fiebre, qué raíz servía para aliviar un dolor, qué animal se podía cazar y en qué época era mejor dejarlo tranquilo para que la vida continuara. Cultivaban maíz, frijoles, yuca y cacao. El maíz era el alimento básico, como en muchas partes de América. El cacao, además de ser alimento, tenía un valor simbólico, casi sagrado. El trabajo era comunitario. Las familias y las aldeas se ayudaban mutuamente, porque en aquella época sobrevivir solo era prácticamente imposible. Su religión estaba totalmente ligada a naturaleza. No adoraban a un Dios distante sentado en el cielo, sino a espíritus presentes en el río, en la montaña, en los animales y en el sol. Cuando llovía demasiado o no llovía nada, no era solo clima, era una señal espiritual. Eles faziam rituais, danças, oferendas, buscando equilíbrio com esse mundo invisível que para eles era tão real como o chão que pisavam. En lugar de un único rey poderoso, había caciques líderes locales, gobernaban distintas regiones. Era como una red de pequeñas mini-naciones conectadas por senderos a través de la selva. Intercambiaban productos entre sí, sal de la costa, cerámica, telas, armas sencillas de piedra y madera, frutos secos y cacao. Algunos estudiosos creen que parte de estas rutas conectaban con otras regiones de Centroamérica, creando un sistema comercial discreto pero eficiente. Uno de los secretos más curiosos de aquella época son las enigmáticas esferas de piedra se encuentran principalmente en la región de Diquís. Estas esferas de piedra, de una perfección casi absoluta, algunas de enorme tamaño, fueron esculpidas con una precisión impresionante para la tecnología de la época. Aún hoy se debate su significado. Podrían haber delimitado territorios, cumplido una función religiosa o servido como símbolo de estatus. El misterio reside en que este conocimiento se ha perdido con el tiempo y nadie puede explicar con certeza por qué se fabricaron ni cómo alcanzaron tal perfección. Pero este mundo indígena, con toda su sabiduría y creencias, estaba a punto de enfrentarse a algo para lo que nadie estaba preparado. La llegada de hombres extraños, con armas de metal, caballos que nunca habían visto, enfermedades desconocidas y una ambición que no comprendían. Cuando llegaron los españoles, trajeron no solo una nueva bandera, sino también epidemias que devastaron pueblos enteros. Muchas comunidades desaparecieron sin dejar rastro. Otras fueron obligadas a trabajar para los colonizadores, y algunas, especialmente bribris y cabécares, huyeron a las montañas de Talamanca, donde aún viven en zonas aisladas, intentando preservar su lengua y cultura lejos de las grandes ciudades. Es como si una parte de la antigua Costa Rica hubiera decidido esconderse en las montañas para no desaparecer del todo. Y es precisamente de este choque entre dos mundos, el indígena y el europeo, de donde comienza la siguiente fase de la historia,
a Costa Rica como una colonia pobre y olvidada dentro de un vasto imperio que casi nunca la miraba. Y esto curiosamente cambiaría el destino del país más adelante. 3. La colonia olvidada del imperio. Cuando los españoles llegaron a estas tierras, no vieron lo que buscaban. Querían montañas de plata como en Perú, minas de oro como en México, ciudades enormes para conquistar y mostrar al rey. Pero en Costa Rica, nada de eso apareció. ¿Qué había aquí? Selva densa, montañas húmedas, ríos de difícil navegación, una pequeña concentración de población indígena y ningún gran tesoro mineral a la vista. Según la lógica del imperio, Costa Rica era casi un mal negocio. Por lo tanto, desde el principio, fue tratada como provincia pobre, remota y sin importancia dentro de la Capitanía General de Guatemala. La capital colonial terminó siendo Cartago. Era un pueblo modesto en el Valle Central. No era una metrópolis impresionante, sino una aldea de crecimiento lento, rodeada de montañas y bosques. Las casas eran sencillas, de adobe y teja, las calles de tierra y la vida dura. Para llegar allí, se necesitaban días y días de camino por senderos de mulas, subiendo y bajando pendientes, cruzando ríos y barrancos. Los españoles intentaron aplicar el mismo modelo de siempre, implementar el encomienda, un sistema en el que los indígenas se veían obligados a trabajar para los colonizadores a cambio de protección y catequización. Pero había un problema. No había grandes concentraciones de población indígena en estas zonas. Al igual que en otras partes de América, muchas comunidades habían sido diezmadas por enfermedades traídas de Europa. Otras huyeron a zonas remotas. Esto hizo que la exploración en la región resultara menos rentable a ojos de los colonos. Resultado: pocos españoles estaban interesados en establecerse en Costa Rica. Quienes llegaban solían ser personas que no habían alcanzado grandes logros en otras colonias y aceptaban el reto de una tierra difícil. Sin importantes riquezas minerales, la economía se basaba en agricultura de subsistencia. El maíz, los frijoles, la yuca y la cría de animales eran cultivos comunes. Producían algo de cacao en las zonas bajas, pero nada comparable a otras partes de Centroamérica. Y aquí llega un detalle muy importante y del que rara vez se habla, que dará forma al futuro. En lugar de formar una sociedad con pocos donos de enormes haciendas, con muchos trabajadores quedándose sin nada, como en otras partes del mundo, algo diferente comenzó a surgir en Costa Rica. Un mayor número de pequeños propietarios de tierras, los agricultores, que poseían un pedazo de tierra, por pequeño que fuera. No era una igualdad perfecta, ni mucho menos, pero había una menor concentración de riqueza que en muchos otros lugares de la colonia. Por supuesto, también había esclavitud, tanto indígenas como africanos traídos por la fuerza, pero, de nuevo, a menor escala. La compleja geografía, la baja densidad de población y la falta de atención del imperio impidieron que los grandes proyectos económicos se desarrollaran como en otras colonias. Para la corona, Costa Rica era casi un rincón olvidado del mapa. Para sus habitantes, era una lucha diaria por la supervivencia en medio de un clima adverso y una administración distante, plagada de impuestos y obligaciones, pero con escasa ayuda real. Los gobernadores que llegaban a menudo se sentían castigados por haber sido enviados a una provincia pobre, lejos de los centros de poder. La comunicación con Guatemala, que administraba toda la región, era lenta, y las órdenes del imperio llegaban con retraso. En muchas ocasiones, los habitantes tenían que resolver los problemas por su cuenta, sin poder esperar a que alguien de arriba viniera a rescatarlos. Y aquí es donde reside el secreto de esta fase de la historia. Debido a que fue una colonia olvidada, Costa Rica se convirtió gradualmente en un lugar con menos jerarquías extremas
y un poco más de autonomía local. No porque los españoles fueran buena gente, sino porque el sistema en sí no funcionaba bien en una tierra con pocas riquezas visibles y difícil de controlar. Esto abriría más tarde el camino a una sociedad con más clase media rural menor, poderío militar y una cultura política diferente a la de muchos de sus vecinos. La vida continuó, dura, sencilla, casi invisible a los ojos del mundo. Pero, silenciosamente, algo estaba cambiando en la tierra, en el clima y en manos de estos pequeños agricultores. Todavía no lo sabían, pero un grano oscuro y fragante estaba a punto de transformar el destino económico y social de Costa Rica, el café. Y es precisamente ahí donde comienza el siguiente capítulo de esta historia. ¿Cómo logró este oro negro que un país pobre y olvidado se conectara con Europa y diera un salto gigantesco en su trayectoria? Si esta historia de Costa Rica te está sorprendiendo, haz una pausa un segundo y suscríbete ahora mismo. No lo dejes para después, porque después se te olvida. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de Costa Rica hasta ahora? Tu comentario ayuda a que este video llegue a mucha más gente. 4. Café, el oro negro que cambió todo. Y entonces, cuando parecía que Costa Rica estaba condenada a ser la colonia pobre y olvidada del imperio, la tierra empezó a revelar un tesoro diferente. No era oro reluciente en las montañas, ni plata escondida en profundas cuevas. Era algo mucho más sencillo, algo que cabía en la palma de la mano, un pequeño grano de café. A principios del siglo XIX, comenzaron a aparecer algunos experimentos con cafetos en el Valle Central. El clima allí era perfecto. Mañanas frescas, tardes soleadas, noches húmedas y un suelo fértil gracias a los volcanes. Al principio solo había unas pocas plantas sembradas en patios y pequeñas parcelas. Pero poco a poco, los costarricenses se dieron cuenta de algo. Esa pequeña planta tenía el potencial de cambiar la vida de muchas personas. Lo que antes era una economía de subsistencia pura, maíz, frijoles, yuca, algo de ganado, empezó a tener un nuevo protagonista. Las familias comenzaron a dedicar parte de sus tierras al cultivo de café. Era un trabajo arduo. Preparar la tierra, sembrar, esperar años hasta que las plantas dieran fruto, cosechar grano a grano, secar al sol en grandes patios, descascarar, clasificar. No había maquinaria moderna, todo se hacía con manos curtidas y mucha paciencia. Pero el esfuerzo valía la pena. Afuera, en Europa, la sociedad estaba cambiando. Las ciudades crecían, surgían fábricas. La gente trabajaba largas horas en oficinas, bancos y tiendas. ¿Y qué querían beber estas personas por la mañana, a media tarde, durante reuniones y conversaciones? Cafetería. De repente, aquel grano que crecía en las verdes laderas de Costa Rica se convirtió en un objeto codiciado en las mesas elegantes de Londres, París y otras capitales. Conectar este nuevo oro negro con el mundo requería más que buena voluntad. Requería construir carreteras, puertos, más tarde ferrocarriles, tras organizar las exportaciones y negociar con comerciantes extranjeros. El café comenzó a salir del Valle Central en carretas tiradas por bueyes, recorriendo caminos de tierra hasta llegar al puerto de Punta Arenas en el Pacífico. Desde allí se enviaba a los mercados internacionales. Cada saco de café que partía llevaba consigo un pedazo del futuro de Costa Rica. Y aquí comienza la profunda transformación. Con café, el beneficiarios. Propietarios de las instalaciones donde se procesaban los granos de café antes de su exportación. En torno a esta actividad se formó una nueva élite económica. Familias cafetaleras que con el tiempo adquirieron influencia política, social y cultural. Financiaron importantes construcciones, apoyaron escuelas, periódicos, instituciones.
Y, en muchos casos, también comenzaron a decidir el rumbo del país entre bastidores. Uno de los secretos de esta fase es que el café hacía dos cosas al mismo tiempo. Creó una poderosa élite, vinculado al mercado extranjero. Reforzó la base de pequeños y medianos propietarios de tierras, porque muchos agricultores, de hecho, tenían su propia parcela de tierra sembrada de café. En otras palabras, no se trataba de una historia de miseria absoluta en las zonas bajas y riqueza absoluta en las altas, como en otras regiones. Existía desigualdad, por supuesto, pero también un creciente sector de la población que, gracias al café, podía enviar a sus hijos a la escuela, mejorar sus hogares, comprar herramientas y aspirar a un futuro mejor. Esto contribuyó a formar, con el tiempo, una clase media rural y urbanalo, cual influiría en la política y la cultura del país. Con el dinero del café, San José, Cartago, Heredia y Alajuela comenzaron a transformarse. Las casas de adobe dieron paso a construcciones más sólidas. Las plazas se mantuvieron mejor. El comercio se dinamizó y surgió una vida urbana más vibrante. Costa Rica, que antes parecía aislada, empezó a leer periódicos europeos, a importar ideas, libros y moda, y a conocer el mundo más allá de las montañas. Pero junto con el progreso llegó la dependencia. La economía se volvió muy dependiente del precio internacional del café. Si el precio subía, la situación era buena; si bajaba, era difícil. Y las decisiones que afectaban esta riqueza a menudo se tomaban en bancos y centros financieros al otro lado del océano, no en San José. Aún así, el resultado fue claro. El café sacó a Costa Rica de la oscuridad colonial y la encaminó hacia la modernización. El país dejó de ser una mera provincia olvidada del Imperio Español y se convirtió en una pequeña república agrícola conectada con el mundo. Y es precisamente en este contexto, con el café circulando, la llegada de nuevas ideas y una sociedad en transformación, donde se produce el siguiente paso decisivo en la historia: la ruptura con España, la independencia de Centroamérica y los primeros pasos de Costa Rica como nación libre, tratando de descubrir quién era realmente y qué camino seguiría. 5. Independencia y primeros pasos de la República. Mientras el café comenzaba a cambiar silenciosamente la economía y la vida diaria en Costa Rica, en toda la región de Centroamérica, algo mucho más grande estaba por explotar: el fin del dominio español. En 1821, las autoridades de la Capitanía General de Guatemala firmaron el Acta de Independencia de Centroamérica. Lo curioso es que, en Costa Rica, la noticia no llegó con discursos épicos ni batallas heroicas. Era casi como un rumor que viajaba a caballo por caminos de tierra, de pueblo en pueblo. Cuando por fin llegó la noticia, muchos no sabían si celebrar o preocuparse. La pregunta era sencilla y a la vez trascendental: ahora que ya no dependemos de España, ¿qué seremos? En aquel entonces, Costa Rica todavía formaba parte de una región más amplia, la República Federal de Centroamérica, junto con Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Se trataba de una especie de unión, un intento de mantener a los países unidos bajo la misma estructura política. Pero esta federación nació plagada de conflictos internos, luchas de poder, egos e intereses económicos divergentes. Costa Rica, pequeña, rural y alejada de los centros de toma de decisiones, volvió a sentirse como la punta olvidada de un cuerpo mucho mayor. Dentro del propio territorio costarricense, las ciudades de Valle Central comenzaron a disputarse el rumbo que debía tomar el país. Cartago, la antigua capital colonial, quería mantener su influencia. San José, cada vez más fortalecida por el comercio del café, ganaba terreno. Heredia y Alajuela también tenían sus propias ambiciones. Esta rivalidad llegó al punto de generar conflictos armados internos, como la Guerra de Ochomogo en 1823,
en la que se enfrentaron grupos con visiones distintas del futuro político. Al final, San José salió victorioso y, con el tiempo, se consolidó como una capital. Gradualmente, la idea de permanecer vinculada a una federación disfuncional en crisis perdió su atractivo. Costa Rica comenzó a mirar más hacia adentro y a pensar, tal vez sea mejor seguir por su cuenta. 1838, en la práctica, el país se separó de la Federación Centroamericana, eligiendo definitivamente su propio camino. Y en 1848 se produjo un hito simbólico y políticamente significativo. Costa Rica se declaró oficialmente a sí misma. República de Costa Rica ya no era una colonia, ni parte de una federación inestable. Era un país con nombre, bandera, escudo de armas y proyecto propio, aunque lleno de contradicciones y desafíos. Pero ser una república joven en medio de una región turbulenta no era tarea fácil. Fue durante este tiempo cuando apareció una figura que parecía haber salido de una película. William Walker Ann, aventurero norteamericano, con la intención de construir un imperio personal en Centroamérica basado en la esclavitud, aprovechó el caos político en Nicaragua e incluso se hizo con el poder, intentando expandir su influencia. Para Costa Rica, esto representó una gran advertencia. Si no se defendía, podría verse involucrada en este oscuro plan. En 1856, el presidente costarricense Juan Rafael Mora hizo un llamamiento al pueblo para que luchara contra Walker. Muchos hombres comunes, campesinos y trabajadores del café abandonaron sus plantaciones y tomaron armas improvisadas para defender un país que aún se estaba forjando, pero que ya tenía claro que no quería ser dominado por un tirano extranjero. La batalla más recordada es la de Santa Rosay, sobre todo la de Rivas, en Nicaragua, donde un joven llamado Juan Santamaría se convirtió en un héroe nacional al incendiar un albergue utilizado por bucaneros, lo que ayudó a forzar la retirada de Walker. Este episodio no es solo una anécdota militar, es un momento en el que Costa Rica, pequeña y recién independizada, decide quién quiere ser al enfrentarse a William Walker. El país envió un mensaje al mundo y a sí mismo. No aceptaremos ser un territorio de tránsito, ni un juguete en manos de aventureros. Somos una nación que defenderá su libertad. La victoria contra Walker fortaleció la identidad nacional, unió a diferentes regiones en torno a un orgullo común y dejó una huella profunda en la memoria colectiva de los costarricenses. A partir de entonces, Costa Rica entró en una nueva fase. Una joven república agrícola, impulsada por el café, con instituciones en construcción, que intentaba equilibrar tradición y cambio. Y es precisamente en este escenario de crecimiento económico, cierto orgullo nacional y también muchos conflictos internos, que se prepara el terreno para uno de los capítulos más sorprendentes de su historia, la lenta construcción de una democracia peculiar, con menos poder militar y más espacio para los civiles, lo cual, décadas más tarde, conduciría a una decisión radical que lo cambiaría todo. La abolición del ejército. 6. Del campo humilde a una democracia peculiar. Para entender por qué Costa Rica llegó a tomar decisiones tan diferentes de muchos países vecinos, tenemos que mirar con calma este periodo, finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Imagina el país visto desde arriba en esa época. Nada de grandes autopistas, nada de rascacielos, nada de megaciudades. Lo que dominaba el paisaje eran campos de café, pequeñas fincas, pueblos tranquilos y una vida todavía muy rural. La mayoría de la gente vivía de la tierra. Eran familias que se levantaban temprano para trabajar en el cafetal, cuidar algunas vacas, sembrar maíz y frijoles y mantener una rutina sencilla pero muy dura. No había redes sociales, pero sí algo muy poderoso. La conversación en el corredor de la casa, en la plaza del pueblo, en la misa del domingo.
Ahí se compartían noticias, chismes y también se formaban opiniones sobre política. Y aquí aparece un punto clave que diferencia a Costa Rica de muchos otros países latinoamericanos. Aunque existían élites cafetaleras con mucho poder, también había una cantidad significativa de pequeños y medianos propietarios, gente que tenía su propia parcela de tierra, aunque fuera pequeña. Eso creaba algo muy especial. Uma sociedade em que não era só uma minoria riquíssima mandando em uma massa de gente sem nada. Claro que havia desigualdade, pero também havia uma base mais ampla de cidadãos com certo grado de independência econômica. ¿Por qué esto importa tanto? Porque una cosa es gobernar un país donde casi todos dependen de un patrón poderoso para comer, y otra muy distinta es gobernar un país en el que mucha gente tiene su trocito de tierra, su voz y su orgullo. En Costa Rica, esa base rural con pequeños propietarios ayudó, poco a poco, a exigir más participación política, más estabilidad, menos aventuras militares. Mientras tanto, el Estado costarricense empezaba a tomar forma. Se fueron creando instituciones, tribunales, escuelas, ministerios, reglas para las elecciones. No era perfecto. Hubo fraudes, presiones, golpes suaves y tensiones. Pero, comparado con otros países de la región, Costa Rica fue construyendo una cultura política menos dependiente de caudillos armados y más ligada a civiles, abogados, maestros, intelectuales y comerciantes. Un secreto de esta etapa es que, aunque existía ejército, el peso de los militares nunca llegó a ser tan dominante como en otros países latinoamericanos. No se formó una casta militar que se sintiera dueña del poder. Al contrario, quien mandaba más eran los grupos ligados al café, al comercio y, con el tiempo, a las profesiones liberales. Eso no significa que todo fuera democrático y justo, pero sí que la solución para los conflictos no era siempre llamar a los soldados. Al mismo tiempo, las ideas del mundo moderno iban llegando con el café. Liberalismo, que defendía la iniciativa privada y menos control de la Iglesia. Ideas educativas que insistían en que un país progresa cuando su gente sabe leer, escribir y pensar. Debates sobre derechos, ciudadanía, constituciones y reformas. Se empezaron a fundar escuelas normales para formar maestros, se fortaleció a educación básica y la alfabetización comenzó a subir. Un país de campesinos, sí, pero campesinos que cada vez más enviaban a sus hijos a estudiar. Esa aposta en educación, ainda tímida, ya mostraba un camino diferente. Por supuesto que no era el paraíso. Hubo conflictos entre conservadores y liberales, momentos de tensión, presidentes que buscaban perpetuarse en el poder e intereses de poderosos grupos económicos. Hubo episodios de represión, manipulación electoral e injusticias sociales. Pero, al analizar la película completa, se observa un tema general. Cada vez más, las decisiones importantes se tomaban a través de elecciones, debates y alianzas civiles, y no solo mediante golpes armados. Todo este proceso estaba preparando el terreno para algo que, en aquel momento, nadie imaginaba. Que algún día este pequeño país rural, repleto de plantaciones de café, tendría el valor de hacer algo radical, deshacerse del ejército. Pero antes de llegar a ese punto, Costa Rica aún tendría que superar graves crisis, tensiones sociales derivadas de la desigualdad, conflictos políticos sobre quién controla el Estado, el impacto de la crisis económica mundial de la década de 1930. Estas presiones se acumularían como nubes oscuras en el cielo, y cuando finalmente se liberaran, pondrían al país de rodillas. Guerra Civil de 1948, el mayor conflicto interno de su historia moderna. En medio de esta explosión surgirá una figura central, José Don Pepe Figueres, y será allí, en el fragor de esta crisis, donde Costa Rica tomará la decisión que cambiará su destino para siempre.
decir adiós a los cuarteles y elegir la educación y la paz como tu nuevo ejército. Eso es precisamente lo que veremos en el próximo capítulo de esta historia. 7. La Guerra Civil de 1948 y el día en que Costa Rica dijo no al ejército. Todo lo que hemos visto hasta ahora parecía apuntar a un país que avanzaba poco a poco hacia una democracia más estable, pero, como en toda historia real, hubo un momento en que todo estuvo a punto de romperse. Ese momento fue la Guerra Civil de 1948, el conflicto interno más sangriento de la Costa Rica moderna. Imagínese el país en la década de 1940. El café seguía siendo la base de la economía. Había una creciente clase media. Las instituciones funcionaban, pero también existían fuertes tensiones. El presidente Rafael Ángel Calderón Guardia impulsó importantes reformas sociales, el fortalecimiento de la seguridad social, los derechos laborales, las alianzas con la Iglesia y, en cierto momento, con el Partido Comunista. Para algunos, era un defensor de los pobres, para otros, un peligro, alguien que concentraba demasiado poder e interfería con las estructuras tradicionales. Luego llega la elección de 1948 por un lado, el candidato de la oposición, Otilio Ulate, representando un cambio. Por otro lado, el grupo de Calderón intentaba mantener su proyecto político. La campaña fue tensa, llena de acusaciones, miedo y polarización. Cuando el resultado apuntó a la victoria de Ulate, muchos respiraron aliviados, pensando que la transición sería difícil, pero posible. Pero entonces llegó el punto de quiebre. El Congreso anula los resultados electorales, alegando irregularidades. Para una parte de la población, esto se interpretó como un golpe de Estado encubierto. Y es aquí donde entra en escena un personaje crucial. José Don Pepe Figueres Ferrerera, agricultor, empresario y político, con firmes convicciones sobre la democracia y la justicia social. Ya había sido exiliado por criticar al gobierno y ahora consideraba la anulación de las elecciones como una línea que no podía cruzarse. Figueres decide tomar las armas. No fue una decisión que pudiera tomarse a la ligera. Costa Rica, hasta entonces, no tenía tradición de grandes guerras internas. Pero en 1948, durante 44 días, el país se vio dividido en dos, el gobierno oficial por un lado, el Ejército de Liberación Nacional por un lado, liderado por Figueres. La guerra se concentra en regiones como el Valle Central y el sur del país. Pueblos pacíficos se ven repentinamente rodeados de trincheras, barricadas y hombres armados. Se destruyen hogares, se separan familias, se pierden vidas. Para un país pequeño, el impacto emocional y humano fue enorme. Muchos costarricenses que se enorgullecían de vivir en un lugar relativamente pacífico, ahora veían sangre en las calles. La herida era profunda, pero al mismo tiempo, en medio de este caos, surgen gestos que muestran algo diferente. En lugar de una guerra larga e interminable, como en otros países, se busca una solución rápida. Tras semanas de lucha, el gobierno de Teodoro Picado, sucesor de Calderón, negocia y se llega a un acuerdo. El gobierno acepta entregar el poder. Figueres toma la delantera en una junta fundadora de la Segunda República durante un período de transición. Más tarde, se reconocerá al presidente electo Otilio Ulate. Aquí se produce uno de los momentos más simbólicos y secretos, en el sentido de que muchos ajenos al país no comprenden su significado, de la historia costarricense. Figueres, que había ganado una guerra y podría haber utilizado esa victoria para convertirse en caudillo, en dictador, hace lo contrario de lo que dictaría la lógica del poder. En lugar de fortalecer el ejército, decide finalízalo. El día 1 de diciembre de 1948, en el antiguo cuartel Bellavista en San José, se desarrolla una escena que parece casi teatral, pero fue real. Figueres, delante de militares, políticos y periodistas,
coge un mazo, un tipo de martillo grande, y golpea simbólicamente una pared del cuartel, declarando o fin do exército permanente na Costa Rica. Aquel muro derribado se convirtió en una imagen histórica. El país, que después de vivir su guerra civil más dolorosa, decide que no quiere que los militares vuelvan a ser protagonistas. Mucha gente en aquel momento pensó que era una locura. ¿Cómo va a sobrevivir un país sin ejército en una región tan inestable? ¿Y si un vecino invade? ¿Y si hay una crisis interna grave? Pero la decisión no fue impulsiva. Figueres y su grupo tenían una visión clara. Si el país gastara menos en armas y más en educación, salud, instituciones civiles y desarrollo social, podrían construir una paz más sólida que la paz impuesta por las armas. Además, creían que sin un ejército poderoso sería más difícil que se produjera un golpe militar, como tantos otros, que destruyeron democracias en América Latina. La Guerra Civil de 1948, por lo tanto, termina con dolor. Sí, pero también con una serie de decisiones que redefinirán el país. Redacción de una nueva constitución en 1949. Reformas importantes, no sistema político. Reconocimiento del sufragio femenino y nuevos derechos. Y como marca registrada, la abolición del ejército. El secreto aquí es este. Costa Rica salió de su mayor crisis interna con una decisión que pocos países han tenido el valor de tomar. Cambiar la fuerza de las armas por la fuerza de las instituciones y la educación. A partir de ese momento, la historia da un giro diferente. En lugar de pasar décadas reconstruyendo cuarteles y acumulando tanques, el país decide construir escuelas, hospitales, universidades y un estado de bienestar más robusta. Y es precisamente esta nueva fase, centrada en la educación, la salud y el estilo de vida pura vida, la que le dará a Costa Rica su reputación mundial como un país pacífico, estable y diferente. Nuestra historia continúa en el siguiente tema. Cómo, sin ejército, Costa Rica apostó por educación, la salud y un estilo de vida que el mundo entero hoy admira. Si has llegado hasta aquí del video, es porque esta historia te está aportando algo. Entonces, haz clic en me gusta y escribe en los comentarios: me encanta la historia de Costa Rica. Escribe exactamente: me encanta la historia de Costa Rica. Así, YouTube muestra este contenido a más personas que aman este tipo de historias. 8. Educación, salud y la construcción del pura vida. Después de la Guerra Civil de 1948 y de la decisión radical de abolir el ejército, Costa Rica tuvo que responder a una pregunta muy simple, pero enorme. ¿Y ahora, en qué vamos a invertir todo lo que antes iba para armas, cuarteles y soldados? La respuesta no vino de un día para otro, pero poco a poco se fue volviendo clara. En lugar de tanques, escuelas; en lugar de fusiles, libros; en lugar de cuarteles, hospitales y clínicas. Imaginemos un país donde, en lugar de desfiles militares con soldados marchando, se empieza a ver a niños con uniformes sencillos yendo a la escuela pública cada mañana. Esta tendencia cobró impulso en las décadas de 1950, 1960 y 1970. El Estado comenzó a invertir más en educación primaria y secundaria, ampliando las escuelas incluso a pequeñas aldeas en zonas rurales. La idea era que el hijo de un agricultor, un chico de ciudad o una chica de un pueblo costero tuvieran al menos la oportunidad de aprender a leer, escribir, hacer aritmética y comprender el mundo mejor que sus padres. La educación se ha convertido en una especie de nuevo ejército: profesores en lugar de generales, aulas en lugar de trincheras, lápices y cuadernos en lugar de caramelos. Al mismo tiempo, otro pilar estaba creciendo: el salud pública. La Caja Costarricense de Seguro Social se consolidó como institución central. Gracias a ella,
El país amplió el acceso a consultas médicas, vacunas, hospitales regionales y programas de prevención. La lógica era simple pero poderosa. Si cuidamos la salud de las personas hoy, evitaremos problemas mucho mayores mañana. Esto ha dado lugar a indicadores como, a lo largo de las décadas, esperanza de vida, mortalidad infantil y nivel de alfabetización mejoraron de forma impresionante para un país pequeño sin ejército ni recursos minerales naturales significativos. Mientras muchos de sus vecinos sufrían golpes militares, dictaduras y guerras internas, Costa Rica alcanzó otro tipo de fama, un país pacífico, con una democracia estable y una población relativamente bien educada. Y es aquí donde algo que todo turista escucha al poner un pie allí comienza a emerger con mayor fuerza, la expresión pura vida. En apariencia, parece una forma amable de decir, todo está bien, pero en la práctica conlleva una filosofía de vida. Pura vida puede significar estoy bien, todo saldrá bien, relájate, gracias, qué gusto verte. Es como si el país hubiera transformado una mezcla de cosas en palabras, la ausencia de un ejército y el alivio de no tener que vivir esperando un golpe militar. La sensación de que, a pesar de las dificultades, es posible confiar un poco más en las instituciones. El orgullo de poseer una naturaleza exuberante y saber que forma parte de la identidad nacional. Y, por supuesto, una cierta forma desenfadada de ver la vida cotidiana. Pero aquí hay un secreto importante. La pura vida que el mundo admira no nació solo de una forma de hablar. Nació de décadas de decisiones políticas, inversiones sociales y una cultura que a menudo ha optado por el diálogo en lugar de la fuerza. En las décadas de 1960 y 1970, Costa Rica comenzó a promocionarse ante el mundo no como una potencia militar, sino como un país de paz, educación y naturaleza protegida. Esto atrajo a estudiantes, investigadores, turistas e incluso refugiados políticos que lo veían como un lugar algo más seguro para vivir. San José comenzó a llenarse de universidades, centros de estudio y debates. El interior progresó, más lentamente, pero también avanzó. Por supuesto, no era un cuento de hadas. La pobreza no había desaparecido, las desigualdades persistían y muchas zonas rurales aún se sentían olvidadas. Pero al comparar Costa Rica con otros países de la región, quedaba claro que algo era diferente. Menos miedo a los tanques en las calles, más debate en los parlamentos y las aulas. Con el tiempo, esta combinación de educación plus salud, plus un cierto estilo de vida pacífico, comenzó a moldear la personalidad colectiva de los costarricenses. Se les veía como un pueblo que valora el diálogo, que no teme votar y que confía más en la democracia que en salvadores armados. Y, sin que nadie se diera cuenta exactamente de cuándo, la imagen del país comenzó a consolidarse. Costa Rica ya no era la colonia pobre y olvidada. Ahora era el país de pura vida, donde se decía con orgullo, no tenemos ejército, pero tenemos escuelas y hospitales. Esta base social y cultural será fundamental para el siguiente paso en la historia. Porque mientras la gente se educaba más y cuidaba mejor su salud, el mundo entero comenzaba a descubrir otro gran tesoro de Costa Rica, su naturaleza impresionante, lo cual se convertiría en la fuerza motriz del ecoturismo, la conservación del medio ambiente y una nueva forma de relacionarnos con el planeta. Eso es precisamente lo que viene a continuación. Cómo las selvas, los volcanes y las playas transformaron Costa Rica en un laboratorio verde admirado en todo el mundo. 9. Selvas, volcanes y playas, el laboratorio verde del mundo. Hasta aquí vimos cómo Costa Rica fue tomando decisiones diferentes. Abolió el ejército, apostó por la educación, fortaleció la salud pública y construyó una cultura de pura vida.
Pero aún tenemos que hablar de algo que, a ojos del mundo, se ha convertido en la marca registrada del país. Su naturaleza es absurda, exagerada, casi increíble para su tamaño. Quiero que te imagines este cuadro. En un solo día, en un mismo país, tú puedes despertar escuchando monos aulladores en la selva, almorzar al pie de un volcán activo y terminar la tarde viendo el atardecer en una playa del Pacífico con el cielo pintado de naranja y violeta. Eso no es exageración turística, eso realmente acontece en Costa Rica. El país se encuentra en una especie de encrucijada biológica. Conecta el norte y el sur del continente americano, mezclando climas, altitudes y tipos de bosque. En apenas unas horas en coche se pasa de una montaña fría y nublada, con densa niebla y musgo que cubre los árboles, a una selva cálida repleta de insectos, aves coloridas y un constante murmullo de vida. Como selvas, las mujeres costarricenses son como catedrales naturales. Árboles gigantes que parecen tocar el cielo, troncos cubiertos de bromelias, enredaderas que caen como cortinas, el suelo húmedo repleto de hojas en descomposición que nutre la vida de miles de organismos. Ahí es donde viven tucanes, perezosos, monos, jaguares, ranas de colores que parecen pintadas a mano, enormes mariposas azules, hormigas cargando hojas 3 veces más grandes que ellas. Hay tantos detalles que, si te detienes y guardas silencio, te das cuenta de que la selva nunca duerme. Solo cambia de ritmo, de sonidos y de especies. Volcanes completan este escenario como gigantes dormidos. El Arenal, por ejemplo, en su día fue uno de los volcanes más activos de la región, expulsando lava y humo con frecuencia. Hoy está más tranquilo, pero sigue siendo imponente, vigilando los bosques, los ríos y los pueblos a sus pies. También está el Lunares con su cráter humeante y otros volcanes que constantemente nos recuerdan que Costa Rica se encuentra en una zona geológica activa. Bajo el país, la tierra se mueve, se calienta, ejerce presión, y esto genera algo precioso. Energía geotérmica que posteriormente se utilizará como fuente limpia para abastecer al país. Y luego llega el playas tanto en el Caribe como en el Pacífico. En el Caribe, las aguas son más cálidas y cristalinas, a menudo con tonalidades turquesa. Pueblos como Puerto Viejo respiran un aire caribeño, con una fuerte influencia afrodescendiente, música, comida especiada y un ritmo de vida aún más pausado. En el Pacífico, las playas varían. Hay bahías tranquilas, playas con olas fuertes y parques nacionales costeros, donde en pocos minutos de caminata se pasa de la selva directamente a la arena blanca. Quizás uno de los mayores secretos de esta historia sea este. Durante décadas, mientras otros países talaban bosques sin pensar en el mañana, Costa Rica se daba cuenta de que su mayor riqueza no estaba enterrada bajo la tierra, sino sobre ella, en la naturaleza viva. Por supuesto, hubo destrucción, deforestación y errores. En ciertos momentos, Costa Rica también taló grandes extensiones de bosque para dar cabida al ganado y a los cultivos. Pero, desde el momento en que el mundo empezó a tomar conciencia de problemas como cambio climático, pérdida de biodiversidad y la necesidad de áreas protegidas, el país se encontraba en una posición privilegiada. La creación de parques y reservas nacionales transformó partes del territorio en auténticos santuarios, lugares como Corcovado, a menudo descrita como una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta, o el bosque nuboso de Monteverde, la zona, donde las nubes literalmente envuelven los árboles, se ha convertido no solo en un destino turístico, sino también en un centro científico. Investigadores de todo el mundo han comenzado a visitar el país para estudiar aves, plantas, insectos, mamíferos, hongos. Es como tener un enorme laboratorio al aire libre. El ecoturismo nació de ese encuentro entre la belleza natural y la decisión política.
En lugar de llenar la costa de complejos turísticos gigantes que destruyen todo, Costa Rica ha apostado, con éxitos y fracasos, por un tipo de turismo que promueve precisamente lo contrario. Senderos en el bosque, observación de aves, tirolinas por encima de las copas de los árboles, buceo en arrecifes de coral, aguas termales calentadas por volcanes, alojamientos más pequeños, integrados en la naturaleza. Esto trajo consigo dinero, empleos y un nuevo tipo de visitante. Gente que no solo viene a beber y divertirse, sino a, mira, aprende y maravíllate. Al mismo tiempo, exigía un cuidado especial por parte del país, porque un exceso de turismo también puede destruir lo que vende. Y aquí hay otra capa de la historia. Mientras que los extranjeros solo veían un paraíso tropical, los costarricenses sabían que detrás de cada sendero, cada parque y cada playa prístina había leyes, acuerdos, conflictos, comunidades locales, intereses económicos y decisiones difíciles. No se trata solo de que la naturaleza se conserve a sí misma. Es un proyecto que requiere vigilancia constante. Con el tiempo, este compromiso con los espacios verdes ha contribuido a construir la imagen de Costa Rica como laboratorio verde del mundo. Un lugar donde se ponen a prueba las políticas sobre conservación, reforestación, pago por servicios ambientales, energías limpias y formas más sostenibles de relacionarnos con el planeta. Y es precisamente desde esta naturaleza exuberante, esta mezcla de selvas, volcanes y playas, que comienza el siguiente capítulo de nuestra historia. Cómo Costa Rica decidió dar un paso aún más audaz y convertirse en líder mundial en energías limpias y compromiso medioambiental, intentando demostrar que es posible crecer sin destruir el futuro. 10. El giro ecológico y la energía limpia. Después de todo lo que vimos, selvas, volcanes, playas y parques nacionales, hay un paso más que convierte a Costa Rica en algo realmente especial. No se trata solo de proteger la naturaleza para las fotos, sino de cambiar la forma en que el país produce y usa la energía. Aquí comienza el famoso giro ecológico, una decisión consciente de caminar hacia un modelo más limpio, más sustentable y, por qué no decirlo, también más inteligente para un país pequeño. Imagínese esto. Mientras muchos países aún debaten si deben o no reducir su dependencia de los combustibles fósiles, Costa Rica lleva años generando su propia energía. Prácticamente toda su electricidad a partir de fuentes renovables. En los últimos años, el país ha logrado funcionar durante más de 300 días consecutivos con energía 100% limpia. Esto no es propaganda turística, son datos concretos. ¿Y cómo lo consiguieron? En primer lugar, aprovechar algo que ya existía: agua. Las montañas, los caudalosos ríos y las abundantes lluvias permitieron la construcción de hidroeléctricas grandes y pequeñas. Estas represas transforman la energía del agua en luz para hogares, escuelas, hospitales y empresas. Algunas se han convertido en símbolos de este modelo y, por supuesto, generan debates sobre su impacto ambiental, pero constituyen la columna vertebral del sistema energético. Luego, llega el regalo de los volcanes, la energía geotérmica. Bajo la superficie terrestre, la actividad volcánica calienta el agua y las rocas, creando un enorme potencial energético. En lugar de verlo solo como un riesgo, Costa Rica decidió aprovechar esta fuerza. Construyó plantas geotérmicas que convierten el calor interno del planeta en electricidad. Es como conectar un enchufe directamente al corazón cálido de la Tierra. A esto se suman los parques eólicos, campos con enormes turbinas que giran, impulsadas por el viento constante en ciertas regiones, y proyectos de energía solar, que han ido aumentando gradualmente,
especialmente en comunidades, empresas y hogares que instalan sus propios paneles solares. El resultado es una mezcla de fuentes, lo que significa que cuando enciendes la luz en una casa costarricense, en muchos casos esa energía proviene de un río, un volcán, el viento o el sol, y no de una central eléctrica de carbón o petróleo. Pero el cambio ecológico no es solo técnico, también es político y cultural. Costa Rica comprendió que su imagen como laboratorio verde podía representar una ventaja económica y diplomática. El país comenzó a participar activamente en conferencias internacionales sobre el clima, a abogar por objetivos ambiciosos y a comprometerse, por ejemplo, con planes para hacer neutralidad de carbono a medio plazo. Esto significa intentar equilibrar las emisiones con las emisiones capturadas o evitadas mediante la conservación de los bosques, las energías limpias y políticas de transporte más sostenibles. Un secreto poco conocido es que para lograrlo, el país creó mecanismos innovadores tales como pago por servicios ambientales. El Estado paga a los propietarios privados para que conserven sus bosques, porque entiende que estos árboles prestan un servicio a toda la sociedad. Limpian el aire, protegen el agua, conservan la biodiversidad y atraen el turismo. Es como decir, si cuidan la naturaleza, lo reconocemos no solo con un gracias, sino con recursos concretos. Por supuesto, nada de esto es perfecto. Todavía existe dependencia de los combustibles fósiles en el transporte, porque los autobuses, coches y camiones siguen utilizando gasolina y diésel. El tráfico en las ciudades está creciendo, lo que genera contaminación y estrés. Por lo tanto, una de las grandes batallas del futuro de Costa Rica será precisamente retiren el petróleo de las calles, invertir en autobuses eléctricos, trenes, coches menos contaminantes y una planificación urbana más inteligente. Aún así, en comparación con muchos otros países, es evidente que Costa Rica ya ha dado pasos que otros todavía están en fase de debate. Y esto tiene un efecto importante. Atrae inversiones verdes, atrae la atención de empresas e investigadores, refuerza el ecoturismo y refuerza la identidad del país como una nación que optó por cuidar lo que tiene en lugar de agotarlo todo y lamentarlo después. En definitiva, este cambio ecológico es una continuación lógica de la historia que hemos estado contando desde el principio. Un país que, hace mucho tiempo, fue olvidado por el imperio por carecer de oro, plata y grandes ejércitos, y que hoy destaca precisamente porque convertir la carencia en fortaleza. No tiene ejército, pero sí tiene escuelas. No hay minas gigantes, pero sí bosques en pie. No tiene poder militar, pero sí tiene influencia moral en cuestiones medioambientales. Y es a partir de esta combinación, paz, democracia, educación, salud, naturaleza y energía limpia, que llegamos al siguiente capítulo. A pesar de esta imagen casi ideal, Costa Rica también se enfrenta a desafíos ocultos, nuevas desigualdades y amenazas, como el narcotráfico y el coste de la vida, están poniendo a prueba este modelo tan admirado por el mundo. 11. Los años duros, crisis económica y presiones externas. Hasta aquí, a Costa Rica le estaba saliendo bien la apuesta. Más educación, más salud, más naturaleza protegida, más pura vida. Pero toda historia real tiene momentos en que el suelo tiembla, y no hablo solo de los volcanes. Décadas de 1970 y especialmente 1980, el país entró en uno de los periodos más difíciles de su historia reciente, grave crisis económica y mucha presión externa. Quiero que imagines esto. De repente el mundo cambia de ritmo. El precio del petróleo sube, los intereses de la deuda externa también, los mercados internacionales se vuelven más duros.
Países pequeños, dependientes de exportaciones de café, banano y algunos otros productos, começam a sentir un aperto enorme. E Costa Rica estaba exactamente en ese grupo. Durante años, el país había pedido dinero prestado en el extranjero para invertir en infraestructura, programas sociales y proyectos de desarrollo. Mientras la economía mundial crecía, parecía manejable. Pero cuando llegó el momento crisis de la deuda latinoamericana en la década de 1980, las consecuencias fueron nefastas. Los tipos de interés se dispararon, la moneda se devaluó, la inflación aumentó y el coste de la vida se incrementó dolorosamente para las familias. De un día para otro, lo que parecía estable comenzó a tambalearse. El dinero ya no generaba los mismos rendimientos en el mercado. La canasta básica de alimentos se estaba encareciendo. El gobierno tuvo dificultades para mantener los mismos niveles de inversión social. Para afrontar la crisis, Costa Rica, al igual que muchos otros países, tuvo que negociar con los FMI, Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones internacionales. Esto dio lugar al famoso ajustes estructurales, recortes de gastos, reformas económicas, mayor apertura al mercado exterior, cambios en las políticas de subsidios. En la práctica, esto significó que muchas personas sintieron el peso de las decisiones tomadas en mesas de negociación lejos de San José, tanto en sus bolsillos como en su piel. Al mismo tiempo, la zona circundante parecía estar en llamas. Mientras Costa Rica intentaba mantenerse a flote, Nicaragua, El Salvador, Guatemala vivieron sangrientas guerras civiles, conflictos ideológicos e intervenciones de potencias extranjeras. Era como vivir en una casa relativamente tranquila en medio de un barrio devastado por la guerra. Las consecuencias de esto fueron significativas. Refugiados comenzaron a llegar a Costa Rica huyendo de la violencia, la inestabilidad y la pobreza extrema en sus países. El país ha comenzado a afrontar nuevos desafíos de seguridad en sus fronteras. Las presiones políticas y diplomáticas se intensificaron porque las grandes potencias querían influir en el rumbo de Centroamérica. Para un país sin ejército, en medio de una región armada, la tensión era palpable. Por un lado, Costa Rica deseaba preservar su identidad pacífica. Por otro, necesitaba proteger su estabilidad interna y sus fronteras. Era un equilibrio difícil, casi como caminar sobre la cuerda floja. Dentro del país, la crisis económica trajo consigo protestas, huelgas, descontento social. Los sectores que se sentían protegidos por el modelo social costarricense ahora se enfrentaban a recortes, limitaciones e incertidumbre. Para muchas familias, la década de 1980 no se asemeja a una pura vida, un periodo de cambio político y social. Se asemeja a dificultades, sacrificios y miedo al futuro. Pero aquí hay un punto muy importante, y este es uno de los secretos de la historia reciente de Costa Rica. Incluso en medio de la crisis, el país no abandonó los pilares que había construido: democracia, educación, salud e instituciones civiles. Sí, hubo tensión. Se produjeron muchos debates, reformas dolorosas y críticas a los gobiernos de la época, pero el modelo no se derrumbó. No hubo un golpe militar que salvara el país, ni un régimen autoritario que suspendiera las elecciones. La sociedad costarricense, con todos sus conflictos, optó por seguir resolviendo sus crisis. Con votaciones, negociaciones y diálogo político, no con tanques en las calles. Al mismo tiempo, esta difícil situación impulsó a Costa Rica a asumir un nuevo papel en la región. Si querías sobrevivir en un barrio devastado por la guerra, no bastaba con ser neutral. Tenías que ser mediador de paz. Este camino conduciría, algunos años más tarde, a una figura central, el presidente Óscar Arias, y un plan que ayudaría a frenar las guerras en Centroamérica, lo que le daría a Costa Rica reconocimiento mundial. En otras palabras,
Estos años difíciles fueron como una prueba de resistencia para el país. La economía se tambaleó, la región ardía, la presión externa aumentaba, pero en lugar de renunciar a su identidad, Costa Rica aprovechó esta crisis para reforzar su papel como defensora de la paz y el diálogo. Eso es precisamente lo que aparecerá en el próximo capítulo de nuestra historia. Cómo, en medio de una Centroamérica en llamas, decidió Costa Rica posicionarse como voz de paz, y cómo esto cambió no solo la región, sino también la imagen del país ante el mundo. Antes de seguir con la parte más fuerte de esta historia, te voy a pedir dos cosas. Suscríbete si todavía no lo has hecho y comparte este video con alguien que ame viajar o conocer otros países. Pon en los comentarios, Costa Rica, pequeña pero gigante. Escribe esa frase y así juntos hacemos que esta historia llegue mucho más lejos. 12. Costa Rica como promotora de la paz. Tras sobrevivir a la crisis económica y ver cómo sus vecinos se sumían en guerras civiles, Costa Rica comprendió algo muy importante. No bastaba con ser un país sin ejército propio. Era necesario defender también la paz fuera del hogar. Y es ahí donde comienza a desempeñar un papel diferente en la región. El papel de mediador, puente y voz que insiste en el diálogo cuando todos los demás parecen clamar por armas. Imaginemos la situación en Centroamérica en la década de 1980. En El Salvador, guerra civil. Eso Guatemala, décadas de conflicto y represión. Eso Nicaragua, revolución sandinista, contra la injerencia de potencias extranjeras. En Honduras, bases militares, tensiones, presiones externas. Y justo en medio de todo eso, una pequeña franja de tierra llamada Costa Rica sin un ejército intentando mantener las escuelas abiertas, los hospitales funcionando, los bosques en pie y la democracia viva. Era como una casa sin armas en un barrio lleno de gente armada hasta los dientes. En este contexto emerge una figura central, Óscar Arias Sánchez. Nacido en una familia vinculada a la industria cafetera y con estudios universitarios, Arias asumió la presidencia en 1986 con una idea clara. Centroamérica no podía seguir sufriendo así. Sabía que si la región permanecía en guerra, ningún país, ni siquiera Costa Rica, lograría una paz verdadera a largo plazo. En lugar de tomar partido ciegamente por una u otra parte en los conflictos, Arias se propuso hacer algo más difícil, sentados a la mesa con todos, incluidos gobernantes y grupos que no pensaban como él. Así nació lo que se conocería como el Plan de Paz para Centroamérica. Este plan tenía algunos puntos esenciales: alto el fuego en zonas de guerra, diálogo entre gobiernos y grupos armados, compromiso con las elecciones libres y la democracia, respeto a los derechos humanos, fin del apoyo a las guerrillas y fuerzas irregulares desde el extranjero. No fue fácil. Había desconfianza, presión de las grandes potencias e intereses económicos y militares en juego. Muchos lo consideraban demasiado idealista, que nadie se sentaría a negociar seriamente. Pero poco a poco, mediante reuniones, viajes, conversaciones públicas y tensas negociaciones a puerta cerrada, el plan fue tomando forma. Los presidentes de la región comenzaron a participar, debatiendo, ajustando puntos y firmando acuerdos. Y aquí hay un punto que vale su peso en oro en la narrativa. Un país diminuto, sin ejército, se convierte en el foco de un esfuerzo diplomático que buscaba silenciar las armas y abrir espacio para la política y el voto. No era una superpotencia, no tenía portaaviones, pero tenía algo poderoso: coherencia. Costa Rica podía hablar de paz sin parecer hipócrita, porque ya había abolido su propio ejército y adoptado un modelo de sociedad diferente. En 1987 los esfuerzos de Óscar Arias recibieron reconocimiento mundial. Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su papel en el proceso de pacificación de Centroamérica. Para muchos,
Fue un enorme motivo de orgullo. Un presidente de un país pequeño, sin arsenal militar, recibiendo el premio de la paz más simbólico del planeta. Para otros, también fue un mensaje. La influencia de un país no se mide únicamente por el tamaño de su ejército, sino por la fuerza de sus ideas y su valentía moral. A partir de entonces, Costa Rica consolidó su imagen internacional como nación pacifista, defensora de los derechos humanos, el desarme y la resolución pacífica de conflictos. La capital, San José, se ha convertido en la sede de organizaciones internacionales, tribunales de derechos humanos, centros de estudios sobre la paz y la democracia en lugar de bases militares extranjeras. El país comenzó a albergar instituciones que debaten sobre justicia, medio ambiente y cooperación, pero eso no significa que todo sea perfecto ni que todos estén siempre de acuerdo. Dentro de la propia Costa Rica existen intensos debates. ¿Hasta qué punto puede el país mantenerse neutral ante las injusticias en la región? ¿Cómo se concilia la imagen de un paraíso de paz con los problemas reales de seguridad, narcotráfico y desigualdad? ¿Cómo se puede mantener la coherencia entre un discurso externo agradable y las luchas internas? Aún así, si analizamos la película que narra la historia, una cosa queda muy clara. A pesar de las crisis, el país no renunció a su identidad pacifista. La decisión de no tener ejército no fue solo una bonita frase en la Constitución, se convirtió en un sello distintivo que guía su política exterior, su diplomacia y su forma de presentarse ante el mundo. Y es precisamente ahí donde la historia se vuelve introspectiva, porque mientras Costa Rica se convertía en un promotor de la paz en el extranjero, nuevas tensiones y contradicciones relacionadas con la economía, el crimen organizado y el costo de mantener este modelo social comenzaban a surgir en el país. En otras palabras, el país que habla de paz al mundo entero también tiene que lidiar con batallas internas que no se pueden resolver con tanques, sino con políticas públicas, valentía y un cambio profundo. De esas sombras que se esconden tras la pura vida, los desafíos ocultos que muchos turistas no ven, hablaremos en el próximo capítulo de nuestra historia. 13. Los desafíos ocultos detrás del pura vida. Hasta este punto, la historia de Costa Rica parece casi un cuento de hadas. Un país que abolió su ejército, invirtió en educación, protegió la naturaleza y se convirtió en promotor de la paz mundial. Pero como toda historia real, existe otra cara que muchos turistas desconocen y que muchos videos nunca muestran. Detrás de las sonrisas, la actitud de pura vida y los paisajes de postal, existen profundos desafíos, dolores silenciosos y preocupaciones que forman parte de la vida cotidiana de muchos costarricenses. Comencemos con uno de los puntos más delicados: desigualdad. Costa Rica cuenta con una sólida clase media y una población relativamente educada. Sin embargo, esto no significa que todos vivan bien. En muchos barrios periféricos de San José, en comunidades rurales remotas o a lo largo de las costas del Caribe y el Pacífico, hay familias que luchan por pagar el alquiler, comprar comida, estudiar y llegar a fin de mes sin endeudarse. Mientras algunos se hospedan en hoteles de lujo con vistas al mar, otros trabajan durante horas en autobuses atestados, ganando salarios bajos en el turismo, el comercio o la agricultura. Su pura vida no es una foto de Instagram, es una lucha diaria por no caer en la pobreza. Otro desafío serio es el coste de vida. Mucha gente se sorprende al descubrir que vivir en Costa Rica puede ser caro, sobre todo para quienes tienen un presupuesto ajustado. Comida, combustible, aparatos electrónicos, alquiler, todo supone un gran desembolso. Esto se debe en parte a los impuestos, al reducido tamaño del mercado interno y a la dependencia de las importaciones.
Para un turista que viene una semana, es solo un detalle. Pero para quienes tienen que pagar todas las facturas mes tras mes, el paraíso a veces puede resultar bastante caro. Y entonces surge un tema delicado, pero imposible de ignorar: tráfico de drogas y violencia vinculados al crimen organizado. Durante muchos años, Costa Rica fue vista como un oasis en medio de una región violenta. En parte, esto sigue siendo cierto. Continúa siendo más segura que muchos de sus vecinos, pero en las últimas décadas, el país se ha vuelto importante ruta para el narcotráfico entre Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos, Europa. Cuando circula dinero fácil, los grupos criminales empiezan a luchar por el territorio, sobre todo en puertos, zonas fronterizas y barrios vulnerables. Esto ha provocado un aumento de los homicidios, ajustes de cuentas, la presencia de armas y una sensación de inseguridad en ciertas áreas. No es que todo el país viva con miedo, sería una exageración. Pero la sombra del narcotráfico se ha convertido en uno de los mayores desafíos para el modelo de paz de Costa Rica. Además, el mismo modelo económico basado en servicios y turismo tiene sus puntos débiles. Cuando el mundo va bien, los aviones llegan llenos, los hoteles están abarrotados, los parques nacionales reciben visitantes y la economía prospera. Pero cuando hay crisis globales, pandemias o problemas económicos en los países que envían turistas, Costa Rica siente el impacto de inmediato. Los hoteles se están cerrando, los guías turísticos están sin trabajo, los pequeños negocios en las zonas costeras están fracasando. Los jóvenes que viven en zonas turísticas se quedan sin perspectivas. Esto demuestra cómo el país sigue dependiendo en gran medida de factores externos que no controla. También existe un desafío generacional: los jóvenes ticos. Crecieron escuchando que viven en un país ejemplar, con democracia, paz y una naturaleza hermosa, pero muchos se enfrentan a salarios bajos, dificultad para comprar una casa, falta de oportunidades en ciertas áreas profesionales, la necesidad de migrar a la capital o al extranjero en busca de mejores condiciones. Algunas personas empiezan a preguntarse: todo el mundo dice que vivimos en el paraíso, pero ¿por qué siento que siempre estoy luchando para no quedarme atrás? Esta pregunta duele, pero hay que hacérsela. Y sobre todo, está la presión de mantener la imagen internacional que construyó Costa Rica: ser el país verde, el país de la paz, el país de la pura vida. Se ha convertido casi en una marca. Esto ayuda a atraer turismo, inversión y respeto diplomático, pero también crea una especie de carga. ¿Cómo podemos preservar los bosques ante la presión por desarrollar más infraestructuras, más agricultura y más construcción? ¿Cómo podemos mantener la calidad de la educación pública cuando el presupuesto es ajustado? ¿Cómo podemos enfrentarnos al crimen organizado sin caer en la trampa de la militarización que el país siempre ha evitado? El gran secreto, el que casi nunca aparece en los folletos turísticos, es este: Costa Rica no es un paraíso perfecto. Es un país real que lucha constantemente por equilibrar sus valores con sus dificultades. Y es precisamente por eso que la historia de Costa Rica se vuelve tan interesante y tan humana, porque demuestra que, incluso para un país admirado en todo el mundo, mantener la paz, la democracia, la justicia social y el respeto por la naturaleza es una tarea diaria, llena de riesgos y decisiones difíciles. De esta tensión entre la luz y la sombra, entre la vida pura y los problemas reales, nace el siguiente capítulo de nuestra narración: el posible futuro de Costa Rica, un futuro que podría ser aún más inspirador, o estar lleno de tropiezos, dependiendo de las decisiones que tome el país de ahora en adelante. 14. Un futuro posible: tecnología, verde y gente. Llegados a este punto, la gran pregunta es inevitable:
¿Y ahora qué? ¿Qué viene después de todo este camino de guerras evitadas, ejército abolido, bosques protegidos, turismo ecológico, paz promovida y desafíos internos cada vez más complejos? El futuro de Costa Rica no está escrito, pero podemos ver algunas pistas claras de hacia dónde podría caminar y qué riscos corre si no prestar atención. En primer lugar, todo indica que Costa Rica tiene en sus manos la posibilidad de consolidarse como un pequeño gigante en tecnología verde. Piénsalo, ya cuenta con energías limpias en gran parte de su matriz eléctrica, experiencia en parques nacionales, políticas de conservación, pagos por servicios ambientales y una imagen consolidada como país ecológico. Si sabe aprovecharlo, puede atraer aún más turistas, empresas de tecnología limpia, centros de investigación climática, empresas emergentes de innovación ambiental, universidades internacionales interesado en probar soluciones para el mundo real. Imagina laboratorios trabajando en bioplásticos derivados de la biodiversidad local, sistemas satelitales de monitoreo forestal, proyectos de agricultura regenerativa, ciudades que prueban modelos de movilidad eléctrica a gran escala. Costa Rica podría ser el campo de pruebas para muchas de las ideas que el resto del planeta necesitará en el futuro. Mas no se trata solo de naturaleza. El país también tiene potencial para crecer como hub de servicios digitales y educación online. Con una población relativamente bien educada, buena conectividad y estabilidad política, Costa Rica ya ha atraído a empresas multinacionales de tecnología y servicios. Si a esto se le suma una formación de alto nivel en ciencias, programación, ingeniería e idiomas, se puede posicionar como un centro para trabajo remoto, centros de llamadas de alto valor, desarrollo de software, soporte técnico global. Esto permitiría al país reducir su dependencia exclusiva del turismo y el café, diversificando su economía y creando empleos mejor remunerados para los jóvenes que actualmente se sienten presionados a emigrar. Al mismo tiempo, el futuro de Costa Rica plantea inevitablemente una cuestión delicada: ¿cómo conservar las zonas verdes sin desplazar a la población? Por un lado, aumentará la presión para desarrollar más infraestructura, carreteras, puertos, hoteles, zonas industriales. Por otro lado, el país sabe que si destruye lo que lo hace único, pierde su principal ventaja competitiva. El equilibrio es delicado. Construir pero no destruir. Desarrolla pero no vendas todo. Atraer inversiones pero exigir una responsabilidad ambiental real. No solo palabras bonitas. Otro punto clave es el transporte y ciudades. Si Costa Rica quiere ser coherente con su compromiso ambiental, deberá afrontar con valentía los problemas de los automóviles particulares, los autobuses diésel y la congestión vehicular en San José y sus alrededores. El futuro podría incluir sistemas de transporte público eléctricos, carriles bici reales, planificación urbana que acerque la vivienda al lugar de trabajo, incentivos para el teletrabajo y políticas que reduzcan la dependencia del automóvil. No se trata solo de una cuestión medioambiental, sino también de calidad de vida. Menos horas en el tráfico, menos estrés, más tiempo para la familia y la comunidad. Pero más allá de la tecnología y el medio ambiente, hay algo aún más profundo en juego: cohesión social y un sentido de justicia interna. Si Costa Rica quiere seguir siendo un ejemplo, tendrá que mirarse en el espejo, reducir la desigualdad entre las regiones más ricas y las más pobres, ofrecer oportunidades reales a los jóvenes de comunidades vulnerables, especialmente donde el narcotráfico intenta reclutarlos, fortalecer la educación pública para que no se cree una división irreversible entre quienes pueden pagar escuelas privadas y quienes no pueden, modernizar el sistema sanitario sin perder su carácter universal. Un futuro posible y muy hermoso.
Es aquel en el que el país logra demostrar al mundo que es posible, combinando alta tecnología, justicia social y respeto por la naturaleza a pequeña escala, pero realista. Imagínese Costa Rica dentro de 20 o 30 años, con ciudades más verdes, plazas vibrantes y transporte limpio, con escuelas públicas equipadas con tecnología, pero también con maestros valiosos, con comunidades costeras que dependen no solo del turismo estacional, sino también de proyectos de pesca sostenible, energías renovables y una economía local fuerte, con jóvenes que no tienen que elegir entre quedarse y empobrecerse, o irse y abandonarlo todo, porque tienen un futuro en su propio país. Por supuesto, también existe el otro escenario que nadie desea, pero que, para ser honestos, es importante mencionar. Si el crimen organizado se fortalece, si la desigualdad aumenta, si las instituciones sucumben a la corrupción o al agotamiento, si la preservación del medio ambiente se sacrifica en aras de ganancias rápidas, Costa Rica podría perder gradualmente aquello que la hacía diferente. El lema "pura vida" podría convertirse en una mera frase vacía, utilizada en folletos turísticos, mientras la realidad se impone en las calles. El gran secreto del futuro de Costa Rica es que nada está garantizado. La misma valentía que tuvo el país para abolir el ejército, invertir en educación y apostar por la naturaleza será necesaria ahora para tomar decisiones difíciles sobre temas como la seguridad, la economía digital, la movilidad urbana y la inclusión social. En resumen, el futuro de Costa Rica probablemente será una combinación de tres fuerzas: tecnología, innovar y competir en el mundo. Verde, para mantener viva tu alma y tu ventaja. Gente, porque al final todo depende de cómo los costarricenses, gobierno, empresas, comunidades e individuos elijan vivir, coexistir y construir. Y es precisamente desde esta encrucijada que nace el capítulo final de nuestra historia. La conclusión es cómo un país tan pequeño, con tantos desafíos y tantas decisiones valientes, puede seguir inspirando al mundo entero a repensar lo que realmente significa ser una nación pura vida. 15. Conclusión: un país pequeño con decisiones gigantes. Cuando miramos toda la historia de Costa Rica, desde los pueblos originarios que caminaban descalzos entre la selva, hasta el país que hoy habla de paz, energía limpia y pura vida, fica claro que nada fue automático. No fue un destino escrito en las estrellas, ni un golpe de suerte. Fue una secuencia de decisiones humanas. Algunas fueron muy valientes, otras dolorosas y otras impopulares, moldeando gradualmente el carácter de este pequeño país. Pensa en el contraste. Un territorio que comenzó como colonia olvidada del imperio, sin oro, sin plata, sin grandes ciudades a las que casi nadie quería ir porque no había nada. Costa Rica se transformó, con el tiempo, en una nación admirada precisamente por lo que antes parecía una desventaja: su sencillez, su gente trabajadora, su naturaleza vibrante, su disposición a resolver los conflictos con palabras y no con balas. Costa Rica tomó todo lo que el mundo llamaría debilidad: ser pequeña, ser pobre, no tener ejército, no tener minerales, y lo transformó en proyecto de vida nacional. A lo largo de este recorrido, el país ha atravesado fases que encajan como piezas de un rompecabezas. En primer lugar, los pueblos indígenas, discretos guardianes de la naturaleza y de la espiritualidad vinculada a la tierra. Entonces, la colonia pobre, que al quedar algo olvidada, terminó desarrollando más pequeños propietarios que grandes señores. Luego llegó el café, el oro negro que conectó al país con Europa y financió escuelas, ciudades y una nueva élite. Independencia y victoria contra William Walker, cuando Costa Rica, aún joven, decidió no ser un juguete para aventureros. La construcción de una democracia única,
con menos poder militar y mayor influencia civil. La Guerra Civil de 1948 reveló al mismo tiempo lo peor y lo mejor del país. La decisión radical de abolir el ejército y redirigir los recursos a educación y salud. La protección de selvas, volcanes y mares, transformando el territorio en un laboratorio verde. El cambio ecológico y el compromiso con la energía limpia van mucho más allá de la mera retórica. La crisis de los años 80 y el papel de promotor de la paz en Centroamérica, con un ganador del Premio Nobel como símbolo de esta postura. Y por último, los desafíos actuales, la desigualdad, el narcotráfico, el costo de vida y la lucha por mantener viva la esencia del pura vida, sin hacer la vista gorda ante las sombras. Quizás el secreto más profundo de esta historia sea este. Costa Rica nunca ha sido un paraíso terminado, siempre ha sido un país en construcción. Detrás de cada logro, la abolición del ejército, la construcción del sistema de salud, la defensa del medio ambiente, el papel diplomático, hubo conflictos, debates, temores y resistencia. Hubo quienes se opusieron, quienes apoyaron, quienes no creían que funcionaría. Y sin embargo, en momentos decisivos, la sociedad costarricense optó por caminos que, vistos desde fuera, parecen casi improbables. Elegir libros en lugar de armas, parques nacionales en lugar de la deforestación desenfrenada, diálogo en lugar de dictaduras, diplomacia en lugar de una cobarde neutralidad. Esto hace que la historia de Costa Rica no sea solo la historia de un país, sino también un espejo, porque en el fondo, todos nosotros, como individuos y como naciones, tenemos nuestros propios momentos de elección. Seguimos el camino más fácil, más violento, más corto, o nos arriesgamos a tomar decisiones más difíciles, más lentas y más maduras que solo ven resultados después de muchos años. Cuando alguien ve una foto de Costa Rica hoy, un tucán colorido, una playa desierta, un puente colgante sobre el bosque, un grupo de niños en una escuela rural, podría pensar que solo está viendo un destino turístico, pero si se mira con atención, se comprende que también es el resultado de décadas de prioridades, educación, salud, democracia, medio ambiente, paz. No son perfectos, no son completos, pero son reales. Por supuesto, el futuro no está garantizado. Si el crimen organizado crece, si las desigualdades se profundizan, si la presión económica conduce a la destrucción de los bosques, si se pierde la confianza en las instituciones, este ejemplo podría volverse insostenible. Por eso, hoy Costa Rica se encuentra en un momento decisivo. Necesita actualizar su modelo, afrontar los nuevos problemas con la misma valentía con la que en su momento abolió el ejército y apostó por la sostenibilidad ambiental. Pero precisamente por haber tomado decisiones tan audaces en el pasado, este pequeño país posee algo muy valioso, un recuerdo de que es posible nadar contra la corriente. Si en un mundo lleno de armas eligió la paz, en un mundo obsesionado con el crecimiento a cualquier precio, eligió preservar los bosques. En una región marcada por las dictaduras, eligió la democracia. Nada impide que Costa Rica vuelva a sorprender al planeta con nuevas y monumentales decisiones. Ahora en un mundo dominado por la ansiedad, el miedo y la prisa. Y quizá esa sea la parte más inspiradora para quien escucha esta historia desde fuera. Sé un país tan pequeño, tan limitado en recursos, tan insignificante para los imperios de ayer, pudo reescribir su destino a base de decisiones valientes. ¿Qué nos impide a nosotros, como personas y como sociedades, hacer lo mismo? Quizás, al final, el verdadero mensaje de la historia de Costa Rica sea este: no importa el tamaño de tu territorio, tu salario, tu casa ni tu país. Lo que define tu futuro no es cuánto tienes hoy, sino el tipo de decisiones que estás dispuesto a tomar.
Y en ese sentido, Costa Rica nos mira, sonríe con su serenidad característica y parece decir: no somos perfectos, pero si nosotros pudimos elegir la paz, cuidar la vida y seguir adelante, quizá tú también puedas tomar decisiones gigantes en tu propia historia. Al analizar la historia de Costa Rica de principio a fin, nos damos cuenta de algo muy claro. Este país no llegó a donde está por casualidad. No fue suerte, no fue magia, no fue porque el mundo lo quisiera así. Fue porque en momentos decisivos eligió caminos que parecían una locura. Abolir el ejército, invertir en educación en lugar de armas, proteger los bosques en vez de destruirlos, apostar por la paz cuando la guerra asolaba el país. Costa Rica nos recuerda que el tamaño de un país no define el tamaño de su valentía, así como la magnitud de sus problemas no define la magnitud de su historia. Un pequeño territorio, con recursos limitados, decidió forjar un futuro diferente, y lo logró. No es un país perfecto, tiene sombras, desigualdades, miedos y desafíos muy reales. Pero precisamente por eso nos inspira, porque avanza, porque reconoce sus errores, porque intenta mejorar sin perder su esencia de vida pura. Ahora la pregunta ya no es solo qué va a pasar con Costa Rica en el futuro, sino qué vamos a hacer nosotros con la historia que acabamos de escuchar. Si un país tan pequeño pudo cambiar su destino, tomando decisiones valientes, ¿qué decisiones valientes aún estás postergando en tu propia vida? Tal vez, igual que Costa Rica, ha llegado tu momento de elegir la paz en medio del caos, de invertir en lo que realmente importa y de construir paso a paso un futuro del que puedas sentir orgullo, porque al final, tanto los países como las personas se definen no por su tamaño, sino por las decisiones que se atreven a tomar. Si llegaste hasta el final, de verdad te agradezco de corazón. Ahora te pido que revises si ya estás suscrito al canal. Si no, hazlo ahora mismo y activa la campanita para no perder las próximas historias. Déjame en los comentarios: quiero más historias como esta. Y comparte este video con una persona que necesite ver que un país pequeño también puede tomar decisiones gigantes. Tu suscripción, tu me gusta y tu comentario nos ayudan a seguir creando contenido que inspira y enseña.